Damos inicio ahora a estadística descriptiva, un tema fundamental para interpretar, para asimilar y para poder aplicar las herramientas relacionadas con estos temas que nos ocupan, que son validación y evaluación de la incertidumbre en métodos de ensayo y también de calibración, ¿por qué no? Bueno, como una referencia principal, hay muchos libros y texto de estadística, uno puede encontrar bastante, ¿no? Pero dentro de ellos, el que quizás tiene un mayor grado de aterrizaje a lo que es el laboratorio de ensayos, es este que vemos aquí, estadística y quimiometría para análisis químico. Si bien es para análisis químico, lo podemos usar para otro tipo de ensayos, ¿sí? Hay muchos libros de estadística, yo tengo varios, los iré agregando en la medida, a medida que avancemos en el curso, en lo que es la carpeta de literatura, hay una carpetita que se llama estadística, y ya se encuentra esta versión del libro. Hay una versión en castellano, en español, que hasta donde yo sé es la cuarta. No ha cambiado demasiado, algunas cositas se han agregado, no mucho. No ha cambiado demasiado. La edición cuarta en español es también bastante didáctica e interesante. Así que los que por ahí no manejan demasiado el inglés, está esa versión en español que se las voy a dejar también ahí a disposición, como este libro que también lo tienen a disposición, ¿sí? Casi que les diría que es suficiente, digamos, para abordar los temas con los que vamos a trabajar de ahora en más, ¿sí? Vamos a comenzar entonces, como decíamos, a hablar de estadística descriptiva, que como su nombre lo indica, es la descripción de los distintos conjuntos de datos, en nuestro caso, apuntando a un objetivo meteorológico, es decir, la obtención de información meteorológica a los fines de, bueno, validar y evaluar la incertidumbre, como acabo de mencionar. Bien, vamos a comenzar con distribución normal. ¿Qué es distribución normal? Bueno, algo les adelanté ya en clases pasadas, donde una distribución de probabilidad o una distribución de densidad de probabilidad es una función matemática que nos permite a nosotros calcular probabilidades a distintos niveles de un mensurando, a distintas concentraciones. Bueno, yo les dije que se imaginaran un montón de datos y como una montañita de datos y cómo esos datos se iban acumulando a medida que se iban obteniendo, ¿sí? Bueno, vamos ahora a hacer una entrada un poquito más formal en esta cuestión para que, bueno, armonicemos terminología y sepamos de qué hablamos cuando decimos intervalos de confianza, cuando decimos el estadístico Z, el estadístico T, cuando nos hablan, por ejemplo, en un ejercicio interlaboratorio de un Z-score, bueno, que sepamos de qué se trata, ya teniendo un fundamento básico. Como les había dicho también en clases pasadas, no vamos a demostrar teoremas ni nos vamos a ir a lo profundo de la estadística, de la matemática estadística, sino que vamos a describir las herramientas y, bueno, va a ser una especie de manual del usuario de herramientas estadísticas que nos van a servir, bueno, como ya les dije, a los fines de encarar la caracterización de un método y validarlo y calcular la incertidumbre y demás. Bien, distribución normal es una de las distribuciones que con más frecuencia podemos encontrar en la descripción de fenómenos naturales y hacia donde principalmente vamos a hacer tender la forma en que se distribuyen nuestros resultados de mediciones, ¿sí? Hay ciertos tipos de resultados justamente de algunos ensayos, como por dar un ejemplo, los ensayos microbiológicos que no siguen una distribución normal, pero es posible a través de, por ejemplo, una transformación matemática,
hacer que esos resultados tiendan a la normalidad. En realidad, bueno, después más adelante lo vamos a ver, los resultados en general, un conjunto de datos, no siguen exactamente una distribución normal, simplemente que se aproximan. Algunos se aproximan más que otros, hay algunas triquiñuelas matemáticas para lograr esta aproximación o lograr una mejor aproximación. Bueno, vayamos a describir de qué se trata esto de la distribución normal o también llamada distribución de Gauss, que fue quien la describió, quien la descubrió. Bien, ya hemos trabajado con algunos parámetros estadísticos en algunos cálculos que hicimos ya en la clase pasada. Estos parámetros estadísticos son la media aritmética y la varianza, ¿sí? Con esos dos parámetros vamos a jugar y vamos a describir digamos, las características de los resultados que se generan con nuestros métodos de ensayo de calibración. Bueno, la media aritmética ya la conocemos, la media aritmética mu, que es la sumatoria, dado un conjunto de datos, la sumatoria de todos esos datos dividido entre la cantidad de resultados que existen. Y es como dice aquí, un estimador del valor central. La media aritmética siempre va a estar más o menos a la mitad de ese conjunto de datos, ¿sí? Más o menos a la mitad de ese montón. En general va a coincidir con el pico de esa montaña, por decirlo así, de datos. Por otro lado, la varianza es un estimador de la dispersión. La varianza es un estadístico que estima la dispersión, ¿sí? Usamos nosotros el desvío estándar en la clase pasada. Bueno, el desvío estándar es ni más ni menos que la raíz cuadrada de la varianza. Si nosotros calculamos una varianza, aplicamos la raíz cuadrada, obtenemos ese desvío estándar y se calcula la varianza, como vamos a ver, generalmente se expresa así, como S al cuadrado. Eso implica desvío estándar al cuadrado, ¿no? Entonces, la varianza no es ni más ni menos que el promedio de los cuadrados, ¿sí? De esos desvíos, ¿sí? Vamos a verlo en una gráfica, cómo se calcula eso, para que nos quede una mejor noción de esto, ¿no? A veces la varianza uno la tiene en cuenta, la calcula, la usa, pero no sabe muy bien cómo o qué significado tiene, ¿no? Qué sentido metrológico en este caso tiene. Ahí tenemos una serie de datos simbolizados por circulitos azules. Y bueno, el valor medio, que más o menos cae a la mitad de ese conjunto de datos, por eso decimos que es un estimador del valor central. Acá los datos están bastante dispersos, hay una acumulación en esta zona de dos datos nada más. Y la varianza, si nosotros una vez que calculamos la media, hacemos la diferencia de cada punto azul respecto de la media, obtenemos la diferencia 1, la diferencia 2, la diferencia 3, etc. Tenemos una serie de 8 diferencias. Si a esas diferencias obtenidas, acá están, ¿no? A esas diferencias obtenidas las elevamos al cuadrado para quitarle el signo y después las promediamos, ¿sí? Las dividimos por la cantidad de diferencias que hay menos 1, entonces obtenemos esta varianza, que es un indicador, decíamos, de la dispersión. Entonces tengamos en cuenta que cada vez que hablamos de varianza es un promedio de los cuadrados de las diferencias, ¿sí? Básicamente. Trabajamos con n-1 porque justamente uno de los parámetros, que es el que nosotros estamos obteniendo, el que estamos calculando la varianza, es un parámetro menos de ese conjunto de datos. Bien, hablando de conjuntos de datos, yo siempre hablo de conjunto de datos, en realidad debería decir muestra de datos. Algo de esto también les adelanté en alguna de las clases pasadas. Nosotros hablamos de población de datos, ¿sí? Población de datos nos referimos a todos los datos que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, infinitos, ¿no? Nosotros en la clase pasada les ejemplificaba
con 10 litros de muestra que nos llegan al laboratorio y de la cual, digamos, de esos 10 litros yo simplemente necesito 1 mililitro para hacer un análisis. Entonces, en 10 litros hay 10.000 mililitros, hipotéticamente yo podría realizar 10.000 análisis, obtener 10.000 resultados. Esa es mi población de datos. Ahí porque la muestra es finita, pero si yo, supongamos, pudiese, o sí, bien digo, pudiese medir la masa de un objeto, de una muestra, por ejemplo, en principio yo podría medir esa masa hasta el infinito. Obviamente no tengo infinito tiempo, mi instrumento no va a durar infinita cantidad de horas, etcétera, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de una población cercana al infinito. Bueno, obviamente esto es hipotético. Entonces, una población en definitiva es un conjunto grande de datos, ¿sí? En la práctica uno puede suponer n mayor a 30, n mayor a 50, una cantidad de datos que pueden parecerse a una población. Esta población está caracterizada por una media aritmética mu y por un desvío estándar sigma, ¿sí? Ese conjunto de datos está caracterizado por estos dos parámetros estadísticos que nos podemos aproximar mientras más grande sea nuestro conjunto de datos, ¿sí? Si nosotros de esos 10.000 ensayos que podemos hacer sobre una muestra de agua de 10 litros, ¿sí? Si yo analizo los 10.000 ensayos obtendría el valor mu y el sigma, pero simplemente no me puedo acercar porque no puedo hacer todos esos ensayos. Entonces recurro ahora al concepto de muestra, al igual que cuando hablamos de una muestra de suelo, donde hay un objeto de muestreo que es el suelo de qué sé yo, vamos a suponer, de un determinado campo, y yo tomo una muestra de ese suelo. Bueno, acá también, de ese conjunto de datos, ese conjunto de 10.000 datos, yo simplemente tomo una muestra. Es decir que, por ejemplo, de esos 10 litros que tengo, yo voy a tomar 5 alícuotas de 1 mililitro cada una y voy a obtener 5 repeticiones de un análisis. Voy a tener 5 datos referidos a esa muestra de 10 litros de agua. Por lo tanto, ahí n va a ser igual a 5, n podrá ser igual a 10, a 20, etc. A eso le voy a llamar muestra, a esa porción de la población. Y ese conjunto de 5 datos, esa muestra de 5 datos, con ese conjunto voy a poder calcular la media y el desvío estándar. Simplemente la media X, en este caso, va a ser un estimador de la media aritmética mu. Y S va a ser un estimador del desvío estándar sigma de esa muestra de resultados. Obviamente, mientras más grande sea la muestra, más me voy a aproximar a mu. Obviamente en el laboratorio yo no, dependiendo del ensayo, obviamente, como decíamos recién, medir la dureza de un material, medir la masa de un objeto es una tarea relativamente simple. Yo puedo tener, qué sé yo, 30 mediciones en un corto periodo de tiempo. Mientras que si estoy hablando de un ensayo de un suelo, un ensayo químico, ¿no? Donde me llega un suelo, a ese suelo lo tengo que submuestrear, después de submuestrear tengo que disgregarlo mediante una digestión ácida y después realizar una filtración, etc. Una serie de pasos, de etapas que hacen que resulte realmente tedioso la obtención de cada resultado. Bueno, ahí no voy a poder obtener 30 mediciones porque me va a llevar mucho tiempo. Entonces, dependiendo de cada ensayo, yo podré realizar 1, 5, 10, 2 mediciones, incluso a veces una sola. Bien, entonces esa es la diferencia entre población y muestra. Nosotros en el laboratorio vamos a trabajar evidentemente con muestras. Y dentro de lo que son muestras tendremos a su vez muestras grandes y muestras pequeñas. Cuando la muestra es pequeña hay alguna complicación más. Como les mencionaba recién, mientras más grande es la muestra, más me acerco a la población, ¿sí? Si yo tengo una muestra pequeñita, bueno, esa media, ese desvío estándar que yo calcule, va a tener una incertidumbre estadística mayor, ¿no? La estadística es justamente
la manipulación matemática de las incertidumbres. La estadística es una ciencia de incertidumbres. Entonces, mientras más pequeña es la muestra, mayor incertidumbre tengo sobre las conclusiones que yo vaya a tomar con una tal o cual herramienta estadística, ¿no? Entonces, digamos, acá tenemos una relación de compromiso. Mientras más grande es la muestra, yo necesito más trabajo. Obviamente el resultado que obtenga de ese análisis estadístico va a ser mejor, va a ser más confiable, pero necesito más trabajo. ¿Qué pasa si yo no tengo los recursos para realizar 30 mediciones? Bueno, tal vez mis recursos me den para obtener 5 mediciones. Bien, voy a tener menos trabajo, pero la incertidumbre estadística va a ser mayor, ¿eh? Como todo en la vida, por un lado la cosa mejora, pero por el otro empeora. Bueno, aquí tenemos una tabla con 50 ensayos de una concentración, en este caso de nitrato. Por ejemplo, pensamos en la muestra de agua que hablábamos recién, una muestra de agua que nos traen al laboratorio 10 litros para determinar nitratos, ¿sí? De esos 10.000 probables resultados, nosotros solamente vamos a tomar una muestra grande de 50. Vamos a ver qué forma tiene el montón de este conjunto de datos. Bueno, hay una herramienta que me permite, básicamente el montón es decir, bueno, ¿cuántos datos tengo de 0,50? ¿Cuántos se repiten de 0,51? ¿Cuántos se repiten de 0,52? ¿Cuántos de 0,53? O determinar subintervalos, es decir, entre 0,50 y 0,52, ¿cuántos resultados hay? Entre 0,52 y 0,53, ¿cuántos hay? Y así, digamos, construir esa montañita que decíamos, ¿no? Entonces son 50 determinaciones. Vemos que los valores se repiten dentro de un rango, como decíamos, ¿no? El error aleatorio lo podemos conocer. Nosotros sabemos que los resultados van a aparecer, van a ir obteniéndose, para los cuales no vamos a poder predecir el valor exacto, pero sí el rango, más o menos, el intervalo donde van a aparecer los valores. Acá va más o menos, mirando a simple vista, tenemos resultados de entre 0,47 y 0,53 más o menos. No hay resultados de 0,40, no hay resultados de 0,60, por ejemplo. Entonces, hay una probabilidad alta que los resultados caigan más o menos en esta zona, ¿sí? En estadística vamos a hablar de probabilidades. Yo ya no tengo certezas de que algo sea cierto o no. Simplemente digo, esto es cierto con un tanto por ciento de probabilidad. O esto no es cierto de la misma forma. Bien, para construir ese montoncito vamos a confeccionar una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos más o menos, anotamos en qué valores salen nuestros resultados y hacemos una escala creciente hacia abajo. Entre 0,46, concentración de nitrato, puede ser una masa, puede ser recuentos de partículas, lo que sea. Va aumentando entonces el valor hacia abajo y contabilizamos la cantidad de resultados que toman el valor 0,46, toman el valor 0,47 y así a lo largo de todo el rango de esas mediciones que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces podemos ver que 0,46 se repite una sola vez, que 0,49 se repite 10, que 0,50 igual, que 0,51 se repite igual. Entonces esto a mí ya mirando esta tabla de frecuencias, me da la noción de qué valor tiene más probabilidad de ocurrir en mi sistema de medición. Yo puedo ver acá que el que más probabilidad tiene de salir es 0,51 y 0,50. Como les decía yo en una clase pasada, es diferente de una ruleta. En una ruleta yo tengo la misma probabilidad de que salga el 36 o salga el 4 o el 9, etc. O si juego los dados, tengo la misma probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Excepto que el dado esté, como se dice en la jerga, creo, cargado. Entonces alguien puede hacer una trampita y ponerle un peso
del lado del, yo no me acuerdo bien cómo es el dado, pero del lado del 1. Entonces, si el dado cae en la mesa del lado del 1, se va a mostrar en la parte de arriba el número 6, que puede ser conveniente para lograr un puntaje alto. Entonces, el valor 6 en el dado va a tener una mayor probabilidad de salir que el resto. No significa que siempre salga el 6, salvo que el peso sea exageradamente alto, donde va a haber una probabilidad casi el 100% que salga el 6. Obviamente, para que no se den cuenta de que la trampa está hecha, el peso tiene que ser, digamos, discreto. Entonces, bueno, volviendo al dado, en el caso de un dado que está construido, vamos a suponer perfectamente, tenemos la misma probabilidad de que salga cualquiera de las caras de ese cubo. En una medición no, son dos tipos de distribución. En el caso del dado podemos decir que es una distribución uniforme, la probabilidad es la misma para que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que acá no, la probabilidad de que salga 0,46 es más baja que la probabilidad de que salga 0,50. Ya lo estoy viendo acá, la probabilidad la puedo calcular como la frecuencia. Si yo contabilizo, hay 50 mediciones acá en juego, ¿no? Entonces yo puedo hacer la cuenta de 10 dividido 50. 10 dividido 50 me da un quinto. Eso da 0,2 multiplicado por 100, el 20%, por ejemplo. El 20% de obtener el valor 0,49, el 20% de obtener el valor 0,50, el 20 y tanto por ciento de obtener el valor 0,13, y entre todas van a ir sumando, van a ir acercándose al 100%. Digamos, en teoría, la distribución normal me dice que yo debería sumar las probabilidades hasta el infinito, es decir, de 0,46 hasta 0, obviamente no, los valores negativos en concentración no tienen sentido, y hasta el infinito. Si yo sumo las probabilidades para cada uno de los números, voy a sumar el 100%. Hagan la cuenta, yo no la hice, de las probabilidades que tengo aquí, y no vamos a llegar al 100%, siempre me va a quedar un restito. Dicho de otra forma, la probabilidad de obtener el 0,40 es muy baja, pero no es nula. La probabilidad de obtener el 0,70 es muy baja, pero tampoco no es nula. En teoría, en la práctica, muy difícilmente vayamos a obtener un resultado más allá de eso. Y esto no significa que el método esté funcionando mal. Vamos a suponer que el método ha sido, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Pero vamos a suponer que es un método acreditado, ¿sí? Es un laboratorio acreditado para este método de medición de nitratos en agua. Bueno, se supone que el método está por ahora funcionando bien. Yo no me quiero adelantar demasiado. Vamos a suponer que por ahora, entre comillas, el método funciona bien. Entonces, aún funcionando bien, yo tengo una probabilidad no nula de obtener un valor 0,38, 0,41 y una probabilidad no nula de obtener un valor de 0,54, 0,55, 0,56, etc. Pero bastante baja. La mayor probabilidad va a estar en esta zona, aproximadamente entre, por decir, entre 0,52 y 0,47, más o menos yo voy a tener el 95% de probabilidad. Y ese numerito, 95%, guárdenlo en la memoria porque lo vamos a ver mucha cantidad de veces, incluso ya cuando nos acerquemos a la incertidumbre de la medición. Esto que vemos acá, podemos de alguna manera aproximarlo a lo que sería la incertidumbre de la medición. Cuando yo decía recién, vamos a suponer que el método funciona bien, entre comillas, implica que, entre otras cosas, yo he verificado que ese método produce resultados sin sesgo, o produce resultados con un sesgo no significativo. Implica que lo he comparado, por ejemplo, con un sistema de referencia, con un material de referencia. Entonces, suponiendo que los resultados no son sesgados, bueno, esto es puramente error aleatorio. Por lo tanto, esto viene a ser la incertidumbre, o se acerca bastante, ya más adelante lo vamos a ver, a lo que es la incertidumbre de la medición. Entonces, mi cliente
o en realidad lo que yo le voy a estar informando al cliente es un intervalo donde puede estar el valor verdadero de ese mensurando en este caso. El valor verdadero va a estar aproximadamente entre 3 y 5 con un 95% de probabilidad. Nunca estoy 100% seguro, porque para estar 100% seguro debería decir el valor verdadero está entre 0 y la concentración infinita de nitrato. Bueno, los que son químicos saben que uno no puede tener una concentración infinita de nitrato. Voy a tener la máxima cantidad de nitrato disuelto que puedo tener, bueno, depende de la constante de solubilidad del nitrato en agua, etcétera. Bueno, no me voy a meter en química, pero para eso, digamos, si yo le voy a informar a mi cliente que el valor verdadero va a estar entre 0 y el producto de solubilidad, bueno, ¿para qué el cliente me va a traer eso si él también lo sabe sin hacer ningún tipo de análisis? O simplemente le pregunta a un químico amigo que le haga el cálculo de cuál es la máxima cantidad de nitrato que puede estar disuelto en esa muestra, ¿sí? A esa temperatura, etcétera. Bien, entonces, como químico, lo que yo voy a hacer, como químico analítico en este caso, o como un analista físico, digamos, si estoy midiendo otra propiedad, etcétera, no quiero que nadie se enoje. Uno, obviamente, yo soy químico, tengo un sesgo químico, he trabajado con otras magnitudes, pero obviamente uno tiene el sesgo de formación, así que me perdonan por eso. Yo trato de diversificar un poco los sistemas de medición. De todas maneras son análogos en este caso. Estamos midiendo masa, sería el mismo caso. Bien, entonces la incertidumbre es justamente eso, es la variabilidad, es la dispersión de los resultados. Bueno, esta tabla de frecuencias se puede graficar y obviamente los gráficos siempre nos dan una visión más intuitiva, más acorde a la forma que tenemos los seres humanos de mirar la realidad, ¿no? Más parecido a lo que es una imagen. Bueno, la tabla de frecuencias la hemos transformado en esto, en un histograma. El histograma no es más ni menos que una gráfica con barras, donde cada barra implica esa frecuencia. Por ejemplo, si vemos 0,51, 0,51 tiene una altura de 13. Ahí tenemos la cantidad de resultados, ¿sí? La frecuencia de aparición de cada uno de los resultados. Y fíjense que tiene esta forma. Si nosotros tuviésemos, como decíamos recién, un dado, bueno, estas barras serían todas paralelas. Tendremos barras del 1 al 6, todas igualitas entre sí, más y menos. Hagan el experimento en sus casas. Un sábado a la noche que estén aburridos, se ponen a tirar el dado varias veces, 1000 veces, y después contabilizan cada vez cuántas veces sale el 1, cuántas veces sale el 6, y en promedio vamos a tener que si tiramos 600 veces el dado, vamos a tener más o menos que el 1 sale 600 veces, que el 2 sale 600 veces, etc. Es más, hasta eso puede ser un control de calidad de la construcción de un dado. Ustedes quieren estar seguros de que un dado no está cargado, no es tramposo, no puede hacer un ensayo de ese tipo. Obviamente que debe haber otros ensayos más sofisticados, pero ese es el que se nos puede ocurrir para eso. Bien, entonces esto tiene, vamos a borrar ahí, abrimos el puntero. Esto tiene entonces esta forma, ¿sí? Fíjense que este es el famoso montoncito del cual les hablaba, que es simplemente frecuencias. Y esas frecuencias después se transforman en probabilidades. Tiene forma de campana, o con mucha imaginación, forma de campana, ¿no? Bien, esta forma que tiene, que se parece a una campana, que se puede parecer incluso, hay sistemas de medición que producen U invertidas, o puede producir algo más parecido a un triángulo, o algo más parecido a un rectángulo, que sería el caso del dado, u otra forma. Eso es lo que se llama
una distribución de probabilidad o una distribución de densidad de probabilidad, hablando más exactamente, ¿ok? Esa distribución de probabilidad uno la puede modelar con una función matemática. Nosotros en nuestro sistema de medición, en general, en las mediciones físicas, en la gran mayoría de los casos, los resultados siguen una distribución normal. Y si no siguen una distribución normal, podemos hacer alguna trampita matemática, y después vamos a ver algunas, para que sí, efectivamente, se aproximen. No es que exactamente van a seguir una distribución normal, sino que se van a aproximar a una distribución normal, a una distribución de Gauss o a la famosa campana de Gauss. ¿Sí? Acá tenemos muy pocos datos. Si hubiésemos generado, no sé, 10.000 datos, se parecería bastante más a una campana de lo que se parece aquí en la gráfica. Bien, entonces encontramos, ¿por qué se llama distribución de Gauss? Porque encontramos una función matemática que puede ajustar a esta gráfica. Entonces buscamos en la literatura matemática y encontramos que hay una función matemática que se ajusta bastante bien a esto, ¿sí? Como cuando uno ajusta una serie de datos a una regresión lineal o cuando uno ajusta a una función cuadrática, etc. Bueno, acá encontramos que la función matemática de Gauss describe a esta forma que tienen mis datos de aparecer, ¿sí? Que tienen mis datos de aparecer cuando repito la medición sobre un mismo ítem, ¿no? Acá fíjense que yo tengo una única muestra y yo he repetido el análisis. Puedo tener una masa de muestra y repetir el análisis. Puedo tener no sé, la concentración de monóxido de carbono en la atmósfera, la dureza de un material, no sé, la resistencia a la tracción también de un material. Bueno, el mensurando que a ustedes se les ocurra, la medición de errores en un proceso de calibración. Si yo repito una calibración varias veces, seguramente los errores obtenidos van a tener este tipo de distribución, donde en lugar de tener acá concentraciones de nitrato, yo tengo errores, ¿sí? Los errores, como habíamos visto también en ese ejercicio que habíamos hecho en el Excel, nunca son exactamente iguales, siempre tienen valores numéricos levemente diferentes y uno tal vez puedan seguir una distribución normal. Entonces, encontramos a esa función de Gauss, ¿sí? Y la vamos a superponer a la gráfica. Fíjense que la función de Gauss, matemáticamente la función de Gauss va hacia el infinito, hacia menos infinito y hacia más infinito. En la práctica, bueno, en general, si pensamos, como decíamos, en química, si pensamos en una masa, no pensamos en valores negativos, no tienen sentido físico una medición negativa. Hay algunos casos que sí, pero bueno, no en los habituales. Ustedes por ahí me darán algún ejemplo. Bien, entonces esa gaussiana que va desde menos infinito, ahora le digo gaussiana a la gráfica que representa la distribución normal, ¿no? Que quede claro. Entonces, esa campanita de Gauss, que va desde menos infinito hacia más infinito, cubre el 100% del área. Pero en realidad, fíjense que esta gaussiana, ¿qué es lo que representa? Representa más o menos el intervalo donde yo puedo encontrar el valor verdadero. En la práctica no me sirve, como les decía recién. Yo no le voy a decir a mi cliente que el resultado está entre 0 y el infinito o entre el máximo valor posible. Eso no tiene sentido. Entonces debo buscar, por decirlo de alguna manera, una campana de Gauss práctica que le sirva a mi cliente, ¿sí? ¿Y qué significa esa gaussiana práctica? Se va a traducir en un intervalo, que le vamos a llamar intervalo de confianza, que no es del 100%, porque si no sería una gaussiana infinita. Yo tengo que hablar de un porcentaje alto, pero no del 100%. Podemos pensar en el 99%, en el 99,7%,
en el 95%, por ejemplo, en lo que son las cartas de control, no me voy a meter en ese tema ahora, pero en lo que son las cartas de control se utiliza mucho el 99.7%. En lo que es herramientas de inferencia estadística basadas en distribución normal, que es lo que vamos a ver a continuación, se utiliza bastante el 95%. ¿Por qué el 95% y no el 96%? Bueno, hay una cuestión de errores, de balance de errores, que lo vamos a ver dentro de un rato. O lo vamos a ver en una de las próximas clases. En esta clase no lo creo. Bien, acá tenemos entonces la superposición de mi histograma, que como decíamos con mucha imaginación se parece a una campana, y con la función matemática teórica. Entonces ustedes cada vez que vean una gaussiana tienen que imaginarse el montoncito de datos, ¿sí? Esos datos, en este caso, tienen forma de gaussiana perfecta. En la realidad no es así, pero es un modelo, como todo. En las ciencias, ustedes saben, tienen formación científica. Los fenómenos, las observaciones, se modelan en base a una función matemática. La función matemática es el código que nos permite a nosotros entender la naturaleza, ¿sí? Es justamente los científicos que hacen, buscan el código inherente a un fenómeno determinado, y con ese código les permite, además de describir ese fenómeno, predecir sucesos en base justamente a ese fenómeno observado. Bueno, volviendo a lo nuestro, volviendo a la metrología, mi campana de Gauss viene entonces a expresar un intervalo, le vamos a llamar de confianza, ¿sí? Donde mi cliente tiene que confiar que se encuentra el valor verdadero, pero mi confianza no es total, mi confianza es del 95% o del 99%, lo que sí le tengo que decir a mi cliente qué grado de confianza hay. Mientras mayor es el nivel de confianza, más amplia es la gaussiana. Si yo voy a hablar, por ejemplo, y fíjense que acá hablamos de área, o acá hablamos de, por ejemplo, el 20%, acá en estos casos, el 20% de probabilidad, el 20% de probabilidad, y entre estas dos sumaban algo así, 20 más 20, algo así, deben sumar 60 y pico, 70% de probabilidad entre estas tres barras. Fíjense que más o menos acá yo tengo un 60 y pico por ciento de probabilidad. Yo podría informarle a mi cliente, señor cliente, su valor verdadero está entre 0,51 y 0,49 con un, vamos a suponer, 65% de probabilidad. Hagan ustedes pues bien la cuenta. Con un 65% de probabilidad, el valor verdadero está acá. Pero si uno le resta a 100 a 65, me queda un 35% fuera. ¿Sí? Hay un 65% de probabilidad de que el valor verdadero esté acá, pero también hay un 35% de que el valor verdadero esté de este lado o esté de este otro lado. Está bien, yo voy a agrandar entonces esa área de probabilidad, voy a agrandarla al 95, está bien. Voy a tener, vamos a suponer que es todo esto, el 95% de probabilidad de encontrar el valor verdadero acá, pero por otro lado voy a tener un 5% de probabilidad de que el valor esté fuera. Pero bueno, esa es mi herramienta. Mi herramienta, como toda herramienta, no es perfecta, ¿sí? Tiene su grado de imperfección, obviamente eso es mejor que nada. Entonces, mi gaussiana es mi intervalo de confianza. Cuando hablo de confianza, estoy estableciendo un nivel de confianza, 95, 80, 70, etc. Bueno, acá tenemos la ecuación de Gauss, una función matemática con una exponencial, donde tenemos nuestros dos parámetros que mencionamos al inicio de este vídeo, ¿no? La media aritmética y la varianza, o el desvío estándar al cuadrado, como ustedes gusten. Son dos parámetros. Esta función entonces depende puramente de esos dos parámetros. Perdón, acá el x no, quise decir el mu. El mu, que es la media aritmética, y el sigma cuadrado, que es la varianza. Esos son los dos únicos parámetros que
yo necesito para construir mi gaussiana. Entonces, cuando ustedes en el laboratorio, ahora aterricemos a la tarea dentro del laboratorio. Ustedes en el laboratorio, por ejemplo, en un proceso de validación, no sé, van a repetir 10 veces un análisis, una medición, una calibración. Van a repetir 10 veces esa operación. Desde esos 10 resultados ustedes pueden calcular una media y pueden calcular un desvío estándar, una varianza, ¿sí? Y ya con solamente esos datos ustedes van a poder asociarle una campana de Gauss, ¿sí? Ustedes no han hecho las 1000 mediciones para ver si sigue una distribución normal, no la han hecho, no la van a hacer porque no tiene sentido, o mejor dicho, es muy caro hacerlo. Entonces, simplemente al generar 10 datos, 5 datos, ustedes van a tener una media, una varianza, y con esos dos resultados van a poder construir una distribución, una gaussiana, ¿sí? Y ustedes van a suponer entonces que sus datos se distribuyen normalmente, ¿sí? Después vamos a ver un teorema que a mí me permite asegurarme y fundamentar que mis resultados se van a distribuir normalmente. Algunos de ustedes podrán decir, no, pero ¿yo cómo sé que mis resultados se distribuyen normalmente? ¿Siempre se distribuyen normalmente? Bueno, primero, nunca los resultados se distribuyen normalmente. Los resultados se aproximan a la distribución normal. Y bajo ciertas circunstancias se pueden aproximar más a la distribución normal y no más que eso. Es un modelo estadístico aplicado a mis mediciones, básicamente, a la repetición de mis mediciones. Entonces, obviamente, para yo poder tener una media, para yo poder tener una varianza, necesito repetir mediciones. Con una sola medición no puedo calcular ni una media ni una varianza. Yo tengo que partir de por lo menos 2, 3 y más, ¿no?, para poder calcular mi gaussiana. ¿Para qué me va a servir mi gaussiana? Bueno, lo vamos a ir viendo. Bien, acá tenemos una forma de abreviar, de decir que X se distribuye normalmente con una media y con una gaussiana determinada. Con una varianza determinada. Se me están mezclando los términos. Bien, ¿qué representa cada uno matemáticamente? ¿Qué representan esos dos parámetros, la media y la varianza en la gaussiana? Bueno, aquí por ejemplo a la izquierda tenemos dos gaussianas con la misma área, más o menos, donde el valor central es el mismo, la media aritmética es la misma, pero tienen distintas varianzas, ¿sí? Entonces, como dijimos, la varianza es un estimador de la dispersión. A mayor varianza, más amplia, más amplia es esa gaussiana, más achatada es esa gaussiana, más amesetada, por decirlo de alguna forma. Entonces, el ancho de la gaussiana me lo da la varianza. Fíjense que estaríamos pensando, en este caso de la gaussiana más chata, estaría representando a un método con mayor error aleatorio, un método menos preciso que la gaussiana más aguda, ¿okay? Bien, y si comparamos la gaussiana aguda de la izquierda con la gaussiana de la derecha, en dispersión son iguales, la varianza es la misma, sigma cuadrado igual a 1, pero el valor medio es diferente, ¿sí? El estimador del valor central es diferente, la media es diferente. Entonces, el estimador del valor central nosotros lo podemos asociar al error sistemático que mencionamos en las clases anteriores. Y la varianza también, ya como lo habíamos adelantado en la clase anterior, lo vamos a asociar al error aleatorio, a la variabilidad, a la incertidumbre de la medición. Si nuestro instrumento, por ejemplo, está calibrado, se supone que el error sistemático es no significativo, es muy cercano a cero, al menos no lo puedo detectar,
¿sí? Entonces todo esto vendría a ser una aproximación a lo que sería la incertidumbre de la medición. La incertidumbre es lo que yo le digo a mi cliente. A mi cliente le digo, el resultado es... Y bueno, yo les decía en la clase pasada que hay que educar también al cliente. A veces el cliente está acostumbrado a recibir un resultado, él me trae, no sé, una muestra y yo le digo para el parámetro X que el valor de esa muestra es 27. De pronto, yo acredito mi laboratorio y después le informo 27 más menos 2. Entonces, ese cliente se va confundido, como si antes me decía 27 o me daba el valor verdadero y ahora me da un valor con duda, 27 más menos 2. ¿Qué pasó? ¿Ese laboratorio empeoró? No, en realidad no empeoró, mejoró. Mejoró en el sentido que me está brindando mayor información del resultado. En realidad antes me brindaba información parcial del resultado. En realidad el cliente debe entender que cuando se lleva un resultado cuantitativo, no se está llevando un número, se está llevando un intervalo donde se asume con un nivel de probabilidad de que se encuentra el valor verdadero. ¿Okay? Bien. Bueno, entonces como decíamos, función de densidad de probabilidad normal para distintos valores de mu y de sigma. ¿Sí? Bueno, me dice por ejemplo, el desvío estándar sigma, acá hay algunas consideraciones respecto de eso que hablamos del intervalo de confianza, ¿no? Dice, la desviación estándar sigma, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, mide la distancia desde la media hasta el punto de inflexión de la curva. Por ejemplo, la media hasta el punto de inflexión de la curva, más o menos por ahí, será el desvío estándar. Más o menos será un 65%. Aproximadamente lo que decíamos nosotros, más o menos entre estas tres barras mayores tendremos ahí más o menos un sigma, el 65% de los resultados. Es decir, ustedes si siguen midiendo el 65 más o menos por ciento en promedio de los resultados van a caer en este intervalo más menos la media más menos un sigma, ¿sí? El 95% de los resultados van a estar comprendidos en el intervalo valor medio más menos aproximadamente 2 sigmas, 1.96 el valor exacto. En ese intervalo van a estar aproximadamente el 95%. Hagan el recuento, por ejemplo, para los 50 datos anteriores, calculen el intervalo de confianza y cuenten cuántos resultados hay ahí dentro, ¿sí? El 95% de 50, que más o menos será 47, 48, van a caer dentro del intervalo más o menos 2 sigmas. Y bueno, después un 99% de valores estarán comprendidos entre el valor medio más o menos 2.6, un 99.7% de los valores estarán comprendidos en el intervalo más o menos de 1.97, etcétera. Bueno, acá lo tenemos de una manera un poco más gráfica, el valor mu, la media, ¿sí? Esto es, obviamente, el modelado, insisto con esto porque me interesa que quede bien claro, ¿no? Esta gaussiana viene a modelar la forma en que mis resultados se van amontonando a medida que yo los voy obteniendo, a medida que de esa nube, de esa población de datos que yo tengo, las voy obteniendo. Entonces imagínense una nube de 10.000 datos y yo voy bajando, ¿sí?, cada uno de esos datos hasta lograr tener 50. De esa nube de 10.000 hipotéticos datos yo tengo 50 y bueno, mis 50 datos se van a distribuir de esta forma, van a tener forma de campana si los grafico en un histograma, al igual que esos 10.000 datos. En realidad, esta campana de Gauss es una campanita de la campana global de esos 10.000 datos, ¿sí? Pero obviamente yo no puedo trabajar con todos los datos, necesito trabajar con una muestra y en base a esa muestra de datos inferir la media e estimar la media y estimar el sigma.
Bueno, ahí tenemos los resultados. A mí me gusta siempre esto ilustrarlo con algunas gráficas hechas con software, ¿no? Vamos entonces a hacer una pequeña representación ahí en Minitab. Para ello, entonces vamos a tomar esos 50 datos que estaban en el PowerPoint de las mediciones de nitratos y vamos a buscar cuál es la gaussiana asociada a ese conjunto de datos. Entonces, obviamente para construir la gaussiana necesitamos la materia prima, que son la media y el desvío estándar y también la varianza, ya que está, lo vamos a calcular. Bien. Uno puede buscar, como decíamos, ya habíamos buscado la función promedio en fx que tenemos en Excel. Entonces ya creo que saben buscarla en la librería de funciones. Yo simplemente lo que voy a hacer es tipearla, pues ya me las acuerdo de memoria. Entonces directamente pongo igual, empiezo a escribir promedio y como ven ya salen las funciones, ¿no?, que están almacenadas, las funciones enlatadas que tiene Excel. Entonces ya promedio, elijo los 50 resultados, le doy enter y ya, suficiente. Voy a calcular el desvío estándar y empiezo a escribir desbest y ahí aparece, ¿no? Ahí tenemos dos posibilidades, desbest M y desbest P. Desbest M se refiere al desvío estándar de una muestra y desbest P se refiere al desvío estándar de una población. En nuestro caso estamos trabajando con una muestra, por lo tanto vamos a usar desbest M. Y selecciono. Fíjense por ahí, yo tengo la última versión de Excel. Pero alguna persona puede tener una versión anterior, sobre todo, yo no recuerdo bien, pero versiones 2013 y hacia atrás, los nombres de las funciones a veces son diferentes. Por ejemplo, desbest M se llama desbest a secas en una versión anterior. Si tienen dudas, me preguntan y también lo pueden googlear, ¿no? Si ustedes escriben la función anterior, la que tengan, ¿no? Si tienen la versión anterior y quieren calcular tal cosa, ponen función tanto de Excel en Google y seguramente ahí les va a decir cómo se llamaba anteriormente en la versión anterior o cómo se llama en la versión posterior, etc. Calculamos entonces desbest M y tenemos entonces el desvío estándar. Para calcular la varianza lo que podemos hacer es elevar al cuadrado el desvío estándar, ¿sí?, que en ese caso sería hacer igual. Hay dos formas de calcular el cuadrado: elegir el valor y apretar Alt 94 y aparece ese simbolito circunflexo, creo que es, y elevamos al cuadrado, perdón, elevamos ahí al cuadrado. La otra posibilidad es usar la función potencia. Yo me las acuerdo de memoria, ustedes la pueden buscar. Pero función potencia está dentro de lo que son herramientas matemáticas. Escribo potencia, paréntesis, y ahí me dice el número que quiero elevar, que en este caso es el desvío estándar, punto y coma, y la potencia, en este caso sería al cuadrado. Bien, esa es la otra manera. Bueno, no sé qué pasó ahí. Sí, tengo ahí desactivado el teclado numérico. Ahí está. Coloco el 2 y ahí tenemos entonces la varianza. Y la otra manera de calcular la varianza es directamente con la herramienta enlatada que tiene Excel para calcular varianza. Entonces escribo igual, empiezo a escribir var y aparece varianza de la población y varianza S. Bueno, en este caso está en inglés, S viene de sample, varianza de la muestra. Yo voy a usar varianza de la muestra. Selecciono, hago doble clic y uso estos datos que tenemos acá. Obviamente todos los resultados son iguales, ¿no? Tengo varias formas. Bueno, dos elevando al cuadrado y una usando la función varianza, que esta sería la más recomendable, ¿no? Bien, listo. Ya tengo entonces todos los datos para construir la gaussiana. Me voy a ir a Minitab ya con esos datos directamente y voy a construir la gráfica desde ahí. Y después que terminemos con Minitab, vamos a construir la gráfica
con Excel. Así ya nos vamos familiarizando cómo trabajar con estadísticas en Excel. Bueno, grabamos para que quede todo esto. Vamos a abrir entonces Minitab. Bueno, ya lo tengo abierto. Me voy a gráficas, gráficas de distribución de probabilidad. Y ahí tengo entonces varias posibilidades, ¿no? Ver una sola distribución, ver varios parámetros cuando yo quiero comparar, ver dos distribuciones, ver probabilidad. Cada una le vamos a dar un uso diferente. Por ahora vamos a ver una sola porque nosotros queremos construir la campana de Gauss que le corresponde a mis 50 datos, asumiendo que siguen una distribución normal. Le digo aceptar y ahí fíjense que tengo varias distribuciones, ¿no? Si uno abre el menú tenemos distribución binomial que la vamos a usar en análisis microbiológico, distribución F que la vamos a usar para comparación de varianzas, distribución normal que vamos a usar ahora, distribución Poisson que la vamos a usar en microbiología, distribución T que también la vamos a usar a continuación, distribución triangular la vamos a usar en incertidumbre, distribución uniforme también la vamos a usar en incertidumbre, etcétera, ¿no? Son distintas distribuciones con las que nos podemos encontrar. Por ahora vamos con la normal. Seleccionamos y ahí ya directamente Minitab me pide la media y el desvío estándar. Yo calculé la media, en este caso era 0.50 y el desvío estándar que yo determiné es 0.0165. Ahí está. No me tomo el punto. Ahí está. Bien, le damos a aceptar y así de rápido entonces construimos la gaussiana para mi conjunto de datos. Como vemos, la media es 0.50 y los distintos valores 0.45, 0.50, etc. Vamos a copiar entonces este grafiquito y lo vamos a llevar ahí para que recuerden. Entonces, como vemos, un conjunto de datos tiene una gaussiana asociada. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo vamos a tomar 5 resultados al azar? A este conjunto de datos yo voy a tomar 5 resultados al azar. No sé, así. Bueno, esto no es por ahí muy al azar. Tendría que hacerlo directamente con un software, por ejemplo, con un bolillero. Se supone que eso es más o menos al azar, pero uno siempre está sesgado con los resultados que encuentra, no es totalmente al azar. No sé, Bueno, vamos a calcular la media de nuevo. Vamos a calcular el desvío estándar, medio parecido de nuevo. Ahí le vamos a llamar media 2, desvío estándar 2, que no es varianza. Yo ahora lo hago rápido y selecciono. Ya tengo entonces, fíjense que ha variado un poco el desvío, la media permaneció igual, el desvío estándar cambió un poco porque tomé una submuestra de esa muestra, que esto es lo más parecido que ustedes podrían tener en la práctica. Entonces, obviamente, la gaussiana va a ser levemente diferente. Ahora podemos comparar ambas gaussianas. Vamos entonces a usar Minitab. Minitab es muy versátil para hacer gráficas también, ¿no? Mucho más que Excel. Excel es una herramienta más versátil, digamos, que Minitab. Minitab está orientado a estadística, mientras que Excel se orienta a estadística y muchas otras cosas. Vamos entonces a gráfica, de nuevo gráfica de distribución de probabilidad, pero ahora yo voy a usar esta opción de varios parámetros. Entonces ahí puedo comparar estas dos gaussianas, una para la muestra de 50 y otra para la muestra chiquita, pequeña, de 5, perdón. Entonces, de nuevo, distribución normal. Acá me pregunta las medias. Yo tengo dos conjuntos de datos, entonces voy a colocar dos valores separados por espacio. Bien,
las medias son las mismas, entonces es 0.50 y 0.50. Ya Minitab interpreta que en el espacio yo estoy separando dos parámetros de medias. Para el desvío estándar, en uno de los casos es 0.0165. Bueno, no sé por qué no me deja. Me dice elementos duplicados. A ver. Entonces vamos a dejarlo ahí porque no me admite dos elementos diferentes. Nunca hice este ejemplo con dos medias iguales. Entonces vamos a colocar ahí 0.0165 y el otro valor era 0.0089. 0.0089. Bueno, entonces me lo va a superponer en una misma gráfica. Vamos a ver si lo hace. Le damos a aceptar y ahí, en efecto, ahí tenemos las dos gaussianas, ¿sí? Una gaussiana, la azul, es la gaussiana de los 50 resultados y la otra, la de 5 resultados, es la gaussiana en línea de puntos. Bien, ¿por qué? Bueno, yo he tomado simplemente una pequeña muestra. Probablemente si tomo otro conjunto de 5 resultados al azar, voy a tener quizás una gaussiana más grande que la azul y después otra más pequeña, etcétera. Son submuestras de una muestra. Por eso es que decíamos que una gaussiana, perdón, un conjunto o una muestra de pocos datos me va a generar una incertidumbre estadística, ¿sí? Si yo trabajo con muestras pequeñas, el valor de media y el valor de desvío estándar van a estimar más pobremente a la media mu y al desvío estándar sigma de la población. Mientras más grande es el tamaño de muestras, más se va a aproximar a esta. Vamos ahora a determinar todo esto con el objetivo de que aprendan a usar las funciones de Excel, ¿no? Vamos ahora a hacer esta gaussiana, es un poquito más complejo, hacer esta gaussiana con Excel. Excel ya trae la función enlatada de la distribución de Gauss, la distribución normal, pero no es tan simple de hacerlo con dos clics como en Minitab. Entonces vamos a tratar de reproducir esta gaussiana que está asociada a este conjunto de datos, a esta muestra, pero con Excel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que generar los valores de X. Si ustedes se fijan, los valores de X son estos, son las concentraciones, el mensurando en este caso. Va de 0,45 más o menos hasta 0,55. Lo vamos a hacer en ese dominio. Entonces vamos a generar primero los valores de X. Le vamos a llamar acá X. Y acá le vamos a llamar densidad, porque es una densidad de probabilidad. Ese es el nombre estadístico, técnico. No es una probabilidad porque estamos hablando de un punto ahí infinitesimal. Entonces, vamos a generar los valores 0,45, vamos a rellenar automáticamente 0,46. Entonces, ahora lo que hacemos es seleccionamos esos datos y arrastramos para que me haga el relleno automáticamente. Vamos a ir hasta 0,55, me va a sumar de a centésimas de la unidad de concentración en este caso que se usa. Ya tenemos entonces los valores de X y ahora vamos a calcular los valores de densidad de probabilidad para poder hacer la gráfica. Vamos a las funciones, me voy a las funciones estadísticas y voy a buscar la función distribución normal que debería estar por acá abajo. Acá está. Distribución normal y tenemos distribución normal estándar. Ya vamos a ver qué es distribución normal estándar. Por ahora vamos con distribución normal n, que es la función matemática que dada una media y un desvío estándar me calcula la densidad de probabilidad. Vamos a abrirla y ahí la tenemos a la vista. Si uno se la acuerda de memoria, directamente completa con los datos. Bien, entonces la media acá me está pidiendo el valor de X, que yo lo tengo acá, selecciono ahí. Acá me pide el valor de media, que ya sé que es 0,50. Me pide el desvío estándar, que es 0,16.
Y me pregunta ahí, aparece una casilla que dice acumulado. Si yo coloco ahí la palabra verdadero, va a suponer que es una distribución acumulativa y me va a ir sumando las densidades de probabilidades a medida que aumenta el valor de x. Pero no es lo que yo quiero en este momento. Lo que quiero es que me calcule, me determine la función de Gauss, la campana de Gauss. Entonces yo voy a escribir la palabra falso. Escribo la palabra falso y ahí vemos ya que me está calculando el valor de densidad de probabilidad. Le digo aceptar y ahora, bueno, tengo que hacer una serie de cosas. Si yo arrastro, lo que va a hacer es tener en cuenta cada uno de los valores, por ejemplo. Arrastro o hago doble clic en con el botón izquierdo en ese puntito cuadrado que tengo ahí debajo. Pero fíjense qué pasa si hago doble clic. ¿Qué pasa? Es que me arrastra, pero también me cambia los valores de media y de desvío estándar que yo les ingresé. Entonces, para que eso no ocurra, lo que necesito, fíjense, yo lo que quiero que cambie es solamente la celda correspondiente al X, pero que me mantenga fijo tanto el valor de media como el valor de desvío estándar. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, acá me interesa que me fije solamente la fila. Para que me fije solamente la fila, me paro en el valor 9, que es el indicativo de fila. Y ahí adelante del 9 coloco el signo pesos. Y lo mismo hago con el desvío estándar. Adelante del número coloco el signo pesos. Entonces ahí me fija la fila. Si yo quisiera que me fije la columna también, debo colocar el signo pesos ahí y ahí. Bueno, en este caso a mí me interesa solamente la fila, pero bueno, ya lo agregué. Lo que hago ahora entonces es, ahora sí hago doble clic y ya entonces me ha calculado esos valores de densidad de probabilidad. Si uno mira en la gráfica, ya más o menos tenemos que, por ejemplo, para 0,50, 24. Está por ahí. Para 0,45 es 0,25. Bueno, no se ve ahí mucho. Para, qué sé yo, para 0,525, para 0,53 es más o menos 5. Ahí está. Bueno, hacemos la gráfica. Para hacer la gráfica, ya aprovechamos para construir gráficas. Seleccionamos los resultados. Nos vamos a insertar. Luego, ahí en insertar puedo elegir una gráfica de puntos simplemente o una gráfica con líneas y puntos. Y bueno, y ahí tenemos entonces nuestra gaussiana. Habría que corregir ahí la escala. Para ello me voy a opciones de eje. Ahí en opciones de eje, bueno, aparecen los valores mínimos de 0 a 0.6. A mí me interesa, por ejemplo, que aparezca o que empiece a arranque desde 0.40, por ejemplo. Bueno, agrego ahí 0.40 y ya entonces tenemos la gráfica más parecida, ¿no? Bueno, uno si quiere le puede agregar más cantidad de puntos para que esto salga más continuo y demás, pero ya tenemos una manera de expresar una distribución de Gauss. Bien, ya que estamos, les muestro qué significa la distribución acumulada, porque también es importante después para entender esto de las probabilidades. Fíjense que acá toda esta área más o menos va a cubrir, bueno, un 99%, habría que hacer bien el cálculo después de qué área esto cubre, ¿no? Eso justamente también lo vamos a verificar. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, en vez de la densidad de probabilidad, vamos a calcular la probabilidad acumulada. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar arriba, siempre en la casilla de arriba, y en lugar de donde dice falso le vamos a escribir verdadero. Y entonces ahí doy, y ahora el resultado va a ser el siguiente. Ahora fíjense cómo la probabilidad va aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar a 100. Vamos a construir la gráfica, que ahí se ve mejor. Vamos a insertar una gráfica de dispersión también. Bueno, vamos de nuevo
a opciones del eje. También vamos a hacer que parta de 0,45 más o menos. Y ya. Ahí tenemos entonces la gráfica y fíjense cómo parte de una probabilidad baja y esa probabilidad se va acumulando. Este punto tiene la probabilidad de ese punto más las probabilidades de los puntos anteriores. Es una integración, digamos, el valor de la integral de la ecuación. Este punto tiene la probabilidad del más o acumula la probabilidad de todos los puntos anteriores. Por ende, el último punto, fíjense que es muy cercano a 1, muy cercano al 100%, está integrando la probabilidad de todos los valores anteriores. Es decir, yo me paro en este punto, hasta acá yo estoy diciendo que tengo toda la probabilidad desde aquí hacia atrás, del 100%. Mientras que si yo me paro en este otro punto, todavía no he entrado en la gaussiana, por lo tanto la probabilidad 0,46 es bastante más baja. Fíjense que anda en el orden de 0 y algo. Entonces lo que va haciendo es integrar básicamente. Si yo me paro en 0,50, por ejemplo en el valor 50, yo tengo la mitad de la gaussiana. De 50 hacia la izquierda tengo la mitad de la gaussiana. De 50 hacia la derecha tengo la otra mitad. Entonces si yo me fijo en 0,50 más o menos, tengo aproximadamente el 50% del área, o lo que es lo mismo, la probabilidad de esa función de Gauss. Simplemente para que sepan cómo se usa la función. Retornando al PowerPoint, bueno, nuevamente nos detenemos en esta gráfica, donde por ejemplo nos dice que entre más o menos 2 sigmas respecto de la media de mi gaussiana, yo puedo encontrar el 95% del área. Es decir, el 95% de los resultados. Y entre más o menos un sigma voy a encontrarme con el 68%. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a verificar efectivamente que esto es así. Tendremos que calcular cuáles son los límites. Entonces, ¿cómo voy a construir yo este 95% o este 68%? Son lo que se llaman intervalos de confianza al 95%, intervalo de confianza al 68%, etc. Calculemos el intervalo de confianza al 95%. Tendremos que sumarle a la media 2 veces el desvío estándar y restarle a la media 2 veces el desvío estándar. Entonces, vamos de nuevo a la hojita de Excel. Ahí la tenemos. Vamos a calcular ahí entonces. Vamos a calcular 2 veces el desvío estándar. Esto es igual a 2 multiplicado el desvío estándar que yo había calculado inicialmente. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a calcular el límite inferior de confianza, que sería la parte izquierda. El límite de confianza va a ser el valor medio, ¿sí? Límite inferior de confianza va a ser igual entonces al valor medio 0,50 menos 2 veces el desvío estándar. El límite superior de confianza, que es el extremo derecho de la gaussiana, va a ser lo mismo, va a ser el valor medio, pero le vamos a sumar 2 veces el desvío estándar. Ahí está. El valor medio que está ahí en azul, más 2 veces de 35, que es el desvío estándar. Y ahí tenemos entonces el límite inferior, que está en 0,47, y el límite superior, que está en 0,53. Ahí está. Volvemos entonces a la gráfica inicial, ahí donde teníamos superpuesto la gaussiana. Esta gaussiana que tenemos acá es la que nosotros hicimos con Minitab y también con Excel, y esta el histograma original. Entonces, bueno, realmente vamos a contabilizar cuántos puntos tenemos. Acá es fácil porque tengo la frecuencia ya calculada. Entonces, vamos a hacer una pequeña suma entre 0,53 y 0,47. Entonces tenemos 53, ahí tenemos 3 resultados, ¿sí? Por la frecuencia, ahí. En la gráfica que sigue tenemos 5.
En la gráfica que sigue tenemos 13. En la gráfica, en la barra. En la que le sigue tenemos 10. De nuevo en la que le sigue tenemos otros 10. En la que le sigue a la izquierda tenemos 5. Y en esta que sería la última tenemos 3. En total me da 49 puntos. 49 puntos referidos a 50 es algo así como el 98%, ¿sí? En realidad nosotros esperábamos que nos diera 95%. Pero bueno, obviamente estamos trabajando con una muestra de 50 datos, no tenemos una muestra bien grande. Si ustedes generaran 10.000 datos, probablemente van a tener 9.500 ahí dentro de ese, o 9.510 o 9.485 dentro de ese intervalo, ¿sí? Esto es para que ustedes comprendan cómo determinar estos resultados, ¿no? La otra forma hubiese sido que se pongan a contabilizar los valores que están dentro del intervalo entre 0,53 y 0,47. Esto para que se entienda bien cómo interpretar este conjunto de datos, este montoncito de datos que yo les había mencionado anteriormente. Lo mismo si ustedes quieren calcular cuántos datos hay en el 65%, bueno, calculen los intervalos de confianza más o menos, teniendo en cuenta más o menos un desvío estándar, y más o menos van a tener el 68% de esos 50 datos, que eso viene a ser algo así como 35, 34 resultados que deberían encontrar. Obviamente no les va a dar justo 34, probablemente les dé 30 o les dé 38, bueno, hagan ustedes, si así lo quieren, la cuenta. Bueno, eso es entonces el concepto de intervalo de confianza. Bueno, el 99.7 de los resultados está entre la media más menos 3 sigmas, etc. Bien, y hablamos de estandarización de variables. La estandarización de variables, fíjense que ahora nosotros trabajamos con 0,50, 0,48, que eran unidades de concentración. A veces eso es complejo de trabajarlo y por lo tanto se recurre a lo que se denomina estandarización de variables, que significa simplemente dividir las diferencias entre la media y un valor determinado en sigma. Es decir, en vez de medir en unidades de concentración un punto respecto del valor medio, medimos en unidades z, por decirlo así, en estadísticos z. Y ustedes, si alguien de ustedes ha participado en ejercicios interlaboratoriales, ensayos de aptitud, seguramente les habrá llegado un parámetro de desempeño llamado el Z-score. El Z-score no es ni más ni menos que esto, donde la mu viene a ser el valor promedio de todos los resultados de cada laboratorio, digamos, la media de todos los laboratorios, y el sigma, el desvío estándar de todos los laboratorios. Entonces a ustedes les están diciendo qué tan cerca o lejos están de la media. Obviamente, lo óptimo es que el resultado que ustedes obtengan sea el de la media, porque en este caso la media es un estimador del valor verdadero del mensurando de esa muestra que les ha llegado. Entonces, bueno, calculamos el Z de esta forma y en vez de hablar ya de unidades, hablamos de valores Z. Eso, como dice ahí, se encuentra en planillas de cálculos, tablas, etc. ¿Se acuerdan que cuando vimos Excel, a ver, ya que estamos, lo abrimos, cuando vimos Excel, en la parte de estadística existía algo así que se llamaba distribución? Nosotros usamos distribución normal a secas, distribución normal n, y por otro lado está la distribución normal estándar, ¿sí? Donde ahí, en una distribución normal estándar, se asume que la media es igual a 0 y el desvío estándar es igual a 1. Bien, ya lo vamos a aclarar ahí con algunos ejercicios. Y bueno, para construir eso necesitamos solamente el valor de z y nada más. Ya supone
la función que la varianza es igual a 1, perdón, que el desvío estándar es igual a 1 y que la media es igual a 0. Es una gaussiana que su punto máximo lo tiene en 0 y tiene un desvío estándar igual a 1. Bueno, ya probablemente con algún ejemplo les va a resultar más, más gráfico y no van a faltar ejemplos, van a sobrar.